Competencia 3. Vibración libre de sistemas de 1 grado de libertad. Muy bien, vamos a ver ahora este ejemplo respectivo a los elementos de inercia, es decir, los elementos rígidos. ¿Sí? Recuerden que son elementos, o los cuerpos rígidos son elementos que pueden ganar o perder energía cinética siempre que su velocidad esté en constante cambio. Recuerden que esta se almacena como energía cinética. ¿Sí? Muy bien. Sabiendo estos conceptos básicos para los elementos de inercia, ¿sí? Vamos a revisar este ejemplo donde se tiene una barra rígida. ¿Sí? Aquí está la barra rígida. Sobre esa barra rígida se colocan 3 masas. Masa 1 en el punto A, masa 2 en el punto B y masa 3 en el punto C. Obviamente, las posiciones de cada masa tienen sus respectivas longitudes 1, 2 y 3. Esa misma barra tiene, vamos a suponer que tiene desplazamientos pequeños angulares, los cuales pues generan aquí unas velocidades para la masa 1, x1, para la masa 2, x2, para la masa 3, x3. Recuerden que el objetivo de esto es que de esa cantidad de masas, que en este caso son 3, el objetivo aquí es simplificar esas 3 masas a una sola, una equivalente. Esto para simplificar los cálculos cuando se haga el análisis de sistemas de 1 grado de libertad o de más grados de libertad. Entonces vamos a suponer que en esta barra rígida nosotros colocamos la masa equivalente precisamente en el punto A. Yo puedo ponerla en el punto que yo quiera, punto B o punto C. La masa se puede distribuir donde sea. Pero para efectos de cálculo vamos a suponer que la masa la fijamos, o la masa equivalente de estas 3 la vamos a fijar en el punto A. Es decir, en el punto A va a estar que los pequeños desplazamientos angulares que se tienen van a ser equivalentes a una velocidad equivalente de esta masa equivalente, y es igual a, si es la posición A, debe ser entonces la velocidad 1 o x1, ¿sí? Con su respectiva longitud 1. ¿Sí? Entonces, si estamos colocando la masa equivalente en lo que es el punto A, donde se encuentra la masa 1 y donde se genera la velocidad x1, entonces lo que es para la masa 2 y la masa 3, que tienen sus respectivas velocidades x2 y x3, estas tienen que quedar en función de la velocidad x1 para que yo pueda hacer la simplificación y elaborar la masa equivalente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de aquí? El objetivo de esto es que de estas 3 masas que tengo aquí, coloqué una masa equivalente en el punto A y quiero encontrar la expresión o el término equivalente para el elemento masa equivalente. Es algo similar a lo que se hizo en los videotutoriales de los elementos de rigidez y el videotutorial anterior de lo que es los elementos de masa. Muy bien, entonces vamos a utilizar las deducciones y razonamientos respectivos de las velocidades que tiene cada masa. Por ejemplo, para la masa 1. Para la masa 1, la velocidad x1 es inversamente proporcional a lo que es la longitud que está desde el pivote hasta la posición A. Con esto quiere decir que la velocidad x1 se tiene que dividir entre L1, es inversamente proporcional. Para masa 2 es lo mismo. Tenemos x2, o la velocidad x2, sobre la longitud 2. Y para masa 3 es lo mismo. Velocidad x3 sobre la longitud x3. Empezamos con esa primera deducción, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya que tenemos esta deducción, lo que vamos a hacer es, como la masa equivalente está puesta sobre el punto A, que es donde está la velocidad x1, entonces la velocidad x2 y x3, vamos a encontrar funciones equivalentes o que estén en función de x1, tanto para la velocidad de x2 y x3. O sea, yo voy a encontrar una expresión de la velocidad 2
que esté en términos de x1. Y voy a encontrar una expresión en x3 que esté en términos de x1. ¿Por qué vamos a necesitar esto? Bueno, recuerden que, vamos a saltarnos a otra parte, recuerden que para calcular la masa equivalente, recuerden que para las masas se utiliza la energía cinética, la cual es equivalente a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es calcular las energías cinéticas de cada masa, ¿sí? Para que yo pueda obtener la masa equivalente. O sea, si nosotros hacemos ese razonamiento nos va a quedar la energía cinética total, nos tiene que quedar 1/2 de la masa equivalente. ¿Verdad? Y bueno, estamos haciendo hincapié de que la masa equivalente está en el punto A, es decir, donde se genera la velocidad de x1. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a poner x1, ¿no? Es donde se genera la velocidad equivalente o la velocidad 1. Esa es la energía cinética total. Ahora, energía cinética de la masa 1. La energía cinética de la masa 1, por supuesto que va a ser 1/2 de la masa 1 por la velocidad x1. Está al cuadrado, ¿verdad? Recuerden que las velocidades son al cuadrado. Muy bien. Más energía cinética de la masa 2. La energía cinética de la masa 2 nos dice que es 1/2 de la masa 2. Ahora la velocidad sería x2 al cuadrado. Y por último tenemos la energía cinética de la masa 3, la cual de igual forma es más 1/2 de la masa 3 por su velocidad x3 al cuadrado. Muy bien. Entonces aquí está la expresión. Ahora chequen que aquí tengo x1, x2 y x3. Aquí ya difiere x2 y x3. Por eso es que las velocidades x2 y x3 las tenemos que dejar en términos o en función de lo que es x1 para que aquí me quede x1 pueda hacer la reducción y entonces pueda encontrar la masa equivalente. Por eso es que estamos haciendo este procedimiento de aquí. ¿Sí? Muy bien, entonces eso lo dejamos y vamos a proseguir con esta parte. Entonces, vamos a ocuparnos en que x2 nos quede en términos de x1. Entonces vamos a tomar esta primera relación de aquí y las vamos a igualar. De modo que x1 en su derivada sobre L1 es igual a x2 o la velocidad x2 sobre L2. Entonces, estamos tomando este término y lo estamos igualando. Entonces vamos a despejar a x2. Entonces despejando a la velocidad x2 es igual a, este término está dividiendo, va a pasar arriba, multiplicando. Entonces tenemos x'1 por L2 sobre L1. ¿Sí? Ahí está la expresión de la velocidad de x2, pero en función de x1. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la velocidad 3, es decir, este elemento ahora lo voy a igualar con la deducción de la velocidad 3. Es decir, ahora voy a tener x1 sobre L1 es igual a x3 sobre L3. ¿Sí? Entonces, despejando a x3, nos queda, este está dividiendo, pasa multiplicando a x1 y dividiendo a L1. ¿Ok? Pues aquí está el término, la velocidad de x3 en función de x1. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar estos términos y sustituirlos en x2 y en x3. De esta forma ya voy a poder tener todo el término en función de x1. Entonces vamos a borrar aquí. Y vamos a continuar con el cálculo. Entonces, tenemos 1/2 de la masa equivalente por x1 al cuadrado. Y esto es igual a 1/2
de la masa 1 por x1 al cuadrado, estamos en esta parte, más 1/2 de la masa 2. Ahora sí, vamos a sustituir lo que encontramos en x2. Vamos a borrar aquí. Entonces, la velocidad de x2 nos dice que es L2 entre L1 x1, y esto al cuadrado. ¿Ok? Entonces, L2 entre L1 por x1 al cuadrado. Entonces ahí tenemos esa parte. Ahora, tenemos más 1/2 de masa 3 por la velocidad x3. Y la velocidad x3 nos dice que es L3 entre L1 por x1 en velocidad, y todo esto al cuadrado. ¿Sale? Muy bien. Entonces, aquí está la expresión. Por lo tanto, ya está en términos de x1, x1 y x1. No solamente elevamos al cuadrado y podemos ahora sí comenzar a reducir como los ejercicios anteriores. Bien, entonces, tenemos 1/2 de masa equivalente por x1 al cuadrado es igual a, vamos a factorizar 1/2, 1/2, 1/2 y 1/2, ¿sí? Y vamos a factorizar a x1 con la velocidad de x1 al cuadrado. Sabemos que está aquí, este término al cuadrado aquí va a estar, y este término al cuadrado también aquí va a estar. Entonces aquí está. Luego tenemos que adentro del corchete nos queda solamente masa 1 más masa 2, que multiplica a L2 entre L1, todo eso al cuadrado, más masa 3 por L3 entre L1 al cuadrado. Cerramos corchete. ¿Sí? Despejamos a masa equivalente y de esos dos términos pasan dividiendo 1/2 y x1 en velocidad al cuadrado. Entonces aquí ya los vamos a borrar. Por lo tanto, 1/2 y esta velocidad de x1 se cancelan, y por lo tanto la masa equivalente es igual a m1 más m2 por el cociente de L2 entre L1 al cuadrado más m3 por el cociente de L3 entre L1 al cuadrado. Esa es la expresión de la masa equivalente centrada en lo que es el punto A, o la velocidad, o la posición de x1, ¿no? La velocidad de x1. Si tuviéramos los valores de las masas y de las longitudes, podríamos definir cuál es ese valor de la masa equivalente. ¿Vale? Bueno, hasta aquí se acaba este tutorial. Muchas gracias.